En esta presentación explicaremos cómo el enfoque PBIS ayuda a las escuelas a promover conductas positivas y prevenir comportamientos desafiantes mediante apoyos estructurados, consistentes y basados en la enseñanza, no solo en la disciplina. Presentación es intervenciones y apoyos al comportamiento positivo, PBIS por sus siglas en inglés en las escuelas. El objetivo general del taller es, como resultado de este taller, los participantes podrán entender mejor las funciones del comportamiento, aumentar el conocimiento acerca de las intervenciones y apoyos al comportamiento positivo, aprender estrategias que promuevan, aumenten el comportamiento deseado. Al finalizar este taller, usted tendrá una comprensión más clara de por qué ocurren ciertos comportamientos y contará con estrategias prácticas basadas en PBIS para fomentar conductas positivas y efectivas tanto en la escuela como en otros entornos. Entender el comportamiento. Por lo general, existe una razón lógica detrás del comportamiento de los niños. Nuestro reto es comprender la función de ese comportamiento. Todo comportamiento cumple una función. En lugar de preguntarnos por qué se porta así, debemos preguntarnos qué está tratando de comunicar o lograr. Entender la función es el primer paso para intervenir de manera efectiva. Percepción negativa del comportamiento. Normalmente decimos el niño es el problema. Por ejemplo, el pensamiento, un pensamiento cruel, irrespetuoso o premeditado. Entonces, el sentimiento es enfado, amenazante o miedo. Y el comportamiento es agresivo, evasivo, escapar, huir con inconformidad. Cuando vemos al niño como el problema, nuestras emociones y respuestas tienden a ser negativas. PBIS nos invita a cambiar esa percepción. El comportamiento es la señal, no la identidad del niño. Si cambiamos la mirada, podemos cambiar la intervención. El niño tiene un problema. Esa es la percepción positiva del comportamiento. En este caso, los pensamientos, si es infeliz, el sentimiento es preocupación y el comportamiento es falta de habilidades de recursos. Si pensamiento es desanimado, entonces el sentimiento es solucionar el problema. Y si el pensamiento es frustrado, el sentimiento es esperanza. Y el comportamiento en general es falta de habilidades y falta de recursos. Cuando entendemos que el niño tiene un problema y no es el problema, cambiamos nuestra respuesta. En lugar de castigar, buscamos enseñar habilidades, ofrecer apoyos y resolver la causa que produce ese comportamiento. Funciones del comportamiento. Todos los comportamientos cumplen una función. Puede ser sensorial, escapar o evitar, de atención o algo tangible o concreto. Cuando entendemos que el niño tiene un problema y no es el problema, cambiamos nuestras respuestas. En lugar de castigar, todo comportamiento responde a una de estas funciones. Estas funciones, por ejemplo, es de obtener algo o evitar algo. Identificar si es sensorial para escapar, buscar atención o conseguir algo tangible. Eso nos permite elegir la intervención adecuada en lugar de reaccionar solo a la conducta visible. Funciones del comportamiento. Si es sensorial, es un comportamiento de autoestimulación. El comportamiento sensorial ocurre cuando el estudiante busca o evita una sensación. No siempre está relacionado con otras personas. Muchas veces responde a una necesidad interna que requiere apoyos adecuados, no castigo. El propósito
Puede ser sensorial, sí, si tiende a realizarse una y otra vez de forma rítmica. Suele ocurrir cuando hay mucho o poco que hacer, o el niño puede seguir haciendo otras cosas al mismo tiempo. Si el comportamiento es repetitivo, ocurre en momentos de aburrimiento o sobreestimulación y el niño puede hacerlo mientras realiza otras actividades. Es probable que cumpla una función sensorial. En estos casos, debemos pensar en alternativas sensoriales apropiadas en lugar de simplemente intentar eliminar la conducta. Por ejemplo, un estudiante que mueve constantemente las piernas o balancea el cuerpo mientras está sentado trabajando puede seguir completando su tarea al mismo tiempo, pero necesita ese movimiento repetitivo para regularse. En este caso, el comportamiento cumple una función sensorial, no necesariamente de desafío o desobediencia. Funciones del comportamiento: escapar o evitar. Comportamiento que manifiesta para evitar o escapar de algo. Cuando el comportamiento tiene la función de escapar o evitar, el estudiante está tratando de salir de una situación que le resulta difícil, incómoda o abrumadora. La clave es identificar que está intentando evitar y enseñarle estrategias más adecuadas para manejar esta situación. Por ejemplo, un estudiante rompe la hoja o pide ir al baño justo cuando comienza una actividad de matemáticas que le resulta difícil. El comportamiento le permite evitar temporalmente la tarea. En este caso, la función no es portarse mal, sino escapar de una situación que le causa frustración o ansiedad. El propósito puede ser escapar, evitar si ocurre cuando se le pide algo al niño que no le gusta, se detiene cuando deja de exigir. Funciones del comportamiento. Atención, un comportamiento exhibido para obtener reconocimiento. Cuando el comportamiento busca la atención, el estudiante intenta obtener interacción, ya sea positiva o negativa. Es importante reforzar las conductas apropiadas para pedir atención y no fortalecer inadvertidamente las conductas inapropiadas. Por ejemplo, un estudiante comienza a hacer ruidos o hablar durante la clase y se detiene cuando el maestro lo mira o le llama la atención. En este caso, el comportamiento cumple la función de obtener atención, aunque sea negativa. El propósito de la atención puede ser si ocurre cuando usted no le está prestando atención al niño, ocurre cuando usted para de prestarle atención. El individuo se comporta de determinada manera para obtener atención directa de padres, maestros, hermanos, compañeros u otras personas que se encuentren a su alrededor. Cuando las funciones del comportamiento son tangibles o concretas. Un niño puede tener este comportamiento para obtener un artículo o un objeto. El individuo se comporta de esta manera cuando la función es tangible. El estudiante utiliza el comportamiento para obtener algo específico como un objeto o una actividad. En estos casos, debemos enseñar formas perdón, apropiadas de pedir lo que necesita. Ejemplo, un niño hace una rabieta cuando quiere usar la tableta y se calma en el momento en que la entrega. La función del comportamiento es obtener un objeto tangible. El propósito puede ser tangible o concreto si ocurre cuando se le quita un objeto o actividad favorita. Se detiene poco después de darle un objeto o actividad que le gusta o que ha pedido recientemente. Y ocurre cuando el niño ni puede tener un objeto o actividad que le gusta. La conducta mantenida por acceso ocurre cuando el niño actúa con el propósito de obtener algo que desea. Determinar las causas del comportamiento
identificar las posibles intervenciones y establecer las funciones del comportamiento. Estos son objetivos de la evaluación funcional del comportamiento. La evaluación funcional del comportamiento nos ayuda a entender el porqué detrás de la conducta, para así seleccionar intervenciones efectivas basadas en función y no solo en el comportamiento observable. Algunos comportamientos pueden requerir intervención cuando afectan el aprendizaje o la seguridad, como interrupciones constantes, desafío a la autoridad, agresión, contacto físico inapropiado o lenguaje ofensivo. La clave es evaluar su frecuencia, intensidad y función antes de decidir cómo intervenir. Evaluación del comportamiento. Se debe realizar una evaluación funcional del comportamiento como parte de las evaluaciones iniciales. Si una de las razones por las que se remite al niño a la evaluación tiene que ver con el comportamiento y para elaborar un plan de intervención del comportamiento, BIP por sus siglas en inglés, dentro del IEP. Si el niño desarrolla comportamientos desafiantes más adelante. Una evaluación funcional del comportamiento es necesaria cuando el comportamiento interfiere significativamente con el aprendizaje o la seguridad. Nos permite desarrollar un plan de intervención del comportamiento basados en datos y ajustar apoyos si surgen nuevos comportamientos desafiantes. El niño entiende lo que se espera de él. ¿Tiene el niño las habilidades necesarias para hacer lo que se espera de él? ¿Tiene el niño el deseo de cambiar el comportamiento? Estas son preguntas que tenemos que averiguar para poder ayudar al niño. Antes de intervenir, debemos hacer estas preguntas y preguntarnos si él comprende las expectativas, si tiene las habilidades para cumplirla y si cuenta con la motivación y los apoyos necesarios. Muchas veces el problema no es la conducta, sino la falta de habilidades o claridad. Después de identificar el comportamiento desafiante, es fundamental recapilar y analizar datos para entender su función. A través de entrevistas, observaciones y herramientas estructuradas, podemos desarrollar una hipótesis clara sobre qué ocurre el comportamiento y así diseñar intervenciones efectivas y basadas en evidencia. Una vez finalizada la evaluación funcional del comportamiento, pueden elaborarse recomendaciones y crearse un plan de la intervención del comportamiento. Se implementa el BIP, por sus siglas en inglés. El plan se supervisa de cerca y se modifica según sea necesario. El plan debe de incluir prevención, aprendizaje y reacción. Una vez completada la función del desarrollo, se desarrolla e implementa un plan de intervención y debe supervisarse y ajustarse según los resultados. Al implementar el plan, el equipo debe enseñar expectativas claras, una a la vez, y en el entorno donde ocurren. Las decisiones deben basarse en datos para entender cuándo y por qué ocurre el comportamiento. El plan debe revisarse con frecuencia, enfocándose más en intervenciones efectivas que en recopilar datos excesivos. Lo importante es evaluar si el plan está reduciendo conductas problemáticas y aumentando las conductas deseadas, buscando mejoras razonables y sostenidas. Herramientas que puede usted usar. Estas herramientas pueden ayudar para usar y proveer ese plan educativo que necesita. Por ejemplo, 7 maneras de elogiar y felicitar. Conexión con la mochila de libros, que viene siendo la comunicación entre la escuela y los padres. Lista de control, perfil positivo del estudiante y mantener la calma.
Herramientas ofrecen estrategias prácticas para reforzar conductas positivas, fortalecer la conexión entre la escuela y el hogar y apoyar la implementación efectiva. Son recursos sencillos, pero poderosos para promover un enfoque preventivo y consistente. Son algunas estrategias para hacer frente a comportamientos desafiantes. Por ejemplo, ser respetuoso, mantener la calma, guardar silencio, usar contacto visual, usar su lenguaje corporal, validar los sentimientos, tomar un descanso, redirigir, descubrirlos cuando se estén comportando bien. Continuamos con las estrategias. Enseñar habilidades, por ejemplo, reemplazo de comportamientos y alternativas. Explíquenles las habilidades. Demuéstrenles la habilidad. Practiquen activamente la habilidad en un juego intercambio de rol. Proporcione retroalimentación. Refuerce el uso de la habilidad adaptada. Aproveche los momentos de aprendizaje. El cambio efectivo se produce cuando se comprenden los nuevos comportamientos de reemplazo. Participe en discusiones o actividades que ayuden a los estudiantes a comprender por qué la conducta esperada es importante para el maestro, para ellos mismos y para otros estudiantes. Demuestre o pida a los estudiantes que demuestren ejemplos y no ejemplos de la conducta esperada para que puedan ver y entender claramente la diferencia. Enseñar es más que dar una instrucción inicial. Brinda oportunidades frecuentes para practicar en el contexto apropiado. La práctica, el reconocimiento posterior y los refuerzos continuos contribuyen a que los estudiantes internalicen las expectativas y las conviertan en hábitos. Recuerden a ellos el comportamiento que quiere ver, no el que quiere, perdón, el comportamiento que quiere ver, no el que no quiere ver. Por un ejemplo, trabaja en la tarea mientras estás sentado en tu mesa, en vez de no te levantes de tu asiento. Otro ejemplo, escucha y sigue las instrucciones, en vez de no hables. Otra sería, camina, en vez de decir, para de correr. Por ejemplo, estas estrategias, nuevamente, es modelar el comportamiento deseado, recompensar el comportamiento parcialmente positivo, recompensar los pequeños pasos en la dirección correcta, ofrecer actividades deseables tras la finalización de actividades menos deseables. Reconocer el comportamiento deseado es parte esencial del proceso de enseñanza. El refuerzo debe ser específico, visible y frecuente, especialmente cuando se están desarrollando nuevas habilidades. Las metas es que mediante la práctica y el reconocimiento positivo constante, el comportamiento se convierta en hábito y eventualmente se internalice. Estos son algunos consejos finales. Por ejemplo, escuchar, prestar atención, estar disponible, explicar o ofrecer opciones, escoger las batallas, admitir errores, no exagerar, hacer el comportamiento desafiante inefectivo. Estos consejos nos recuerdan que el manejo del comportamiento comienza con relaciones positivas. Escuchar, ofrecer opciones y mantener la calma fortalece la conexión con el estudiante y reduce la necesidad de conductas desafiantes, haciéndolas menos efectivas con el tiempo. Las intervenciones y apoyos conductuales positivos se basan en la investigación y en valores centrados en la persona y tienen como objetivo mejorar el comportamiento mediante comprender la función del comportamiento, crear apoyos individualizados y socialmente significativos, desarrollar entornos centrados en la persona, utilizar un enfoque colaborativo en equipo y enseñar
conductas alternativas de reemplazo. Gracias por acompañarnos en esta presentación. Si desea más información o necesita orientación adicional, puede comunicarse utilizando la información de contacto en pantalla. No duden en compartir este recurso con otras familias o profesionales que puedan beneficiarse.